Viene de la Universidad de Valparaíso y que nos va a hablar de Eulegia Aravena, editora de prensa política en Chile de final del siglo XIX. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Chile, magíster en estudios latinoamericanos por la misma universidad y la Universidad de Salamanca y licenciada en historia por la USACH. Ha sido profesora visitante en Inglaterra y en Estados Unidos y actualmente es titular del Instituto de Historia y Ciencias Sociales en la Universidad de Valparaíso. Es autora del libro Hicieron periódico y también hicieron periódicos, 100 años de prensa de mujeres en Chile, 1850-1950, publicado en 2018. Directora del proyecto Prensas de Mujeres, investigadora responsable de escrituras maestras, docentes en el campo cultural chileno, 1880-1950, y coinvestigadora a cargo de Claudia Darrigrandi, detrás de las secciones Trayectorias, Saberes y Oficios, en revistas ilustradas, magacinescas y culturales chilenas. Claudia, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Es un placer volver a encontrarnos para profundizar sobre estos temas que venimos trabajando ya tantas versiones de este encuentro, ¿no? Así es que agradezco profundamente la invitación. Esta vez les traigo los resultados de una investigación biográfica sobre Eulogia Aravena, que fue una editora de medios de prensa en Chile en el cambio de siglo entre el 19 al 20. Este es un trabajo que se enmarca en una investigación de largo aliento sobre la historia de la prensa de mujeres y particularmente sobre aquellas que se hicieron profesionales de la edición, pero edición de medios de prensa. Por lo que la pregunta que me inquieta tiene que ver con la relación de las mujeres con el espacio público y específicamente entender su inserción a través de una articulación de acciones. De tal forma, el objetivo de este texto es revisar la biografía de Eulogia Aravena como editora de prensa política. A través de esta revisión planteo que en el intento de ingresar al espacio público y legitimarse en él, las mujeres del cambio de siglo como Eulogia Aravena desarrollaron varias estrategias. Estas tenían que ver con el desarrollo de oficios relacionados con el ejercicio de la letra, como la edición o la docencia, los que en su conjunto nos hablan de una profesionalización que las posicionó en diversos lugares del campo cultural y político a la vez. Este caso, el de Eulogia Aravena, es una muestra de las ideas que se han planteado en versiones anteriores de este encuentro sobre la necesidad de analizar lo que hacían las mujeres decimonónicas en su práctica profesional, más que lo que decían, o no solo lo que decían, ya que considerando normas de género que invisibilizan o impiden la acción de las mujeres en lo público, se afirma que estos casos contradicen estereotipos sobre la acción de las mujeres en el mundo editorial, en particular y en general en el mundo de las letras. Este caso de Eulogia Aravena está marcado por alianzas matrimoniales, la relegación, desastres naturales tan típicos de Chile que le hicieron perder su negocio, en fin, cuestiones que la obligaron a rehacer varias veces el camino para continuar su acción política y social a través de su negocio editorial. Esto la convierte en una empresaria, considerando la doble significación de empresa que hemos revisado en discusiones anteriores. Por otra parte, la biografía de una mujer hasta ahora desconocida aporta a una comprensión compleja de fenómenos políticos y culturales que se iluminan a través de su vida. Por ejemplo, la crisis política del 91 en Chile, el desarrollo del liberalismo, el propio mundo de la edición, entre otras múltiples posibilidades. Todo esto entendiendo lo político en relación con las demandas y prácticas cotidianas como disputa de poder, que se juega en espacios alejados de la esfera de gobierno o de la alta política. Por otra parte, como decían mis compañeras anteriormente, este rescate biográfico espera ir más allá de una historia compensatoria y reivindicatoria de la acción femenina, que por cierto en pleno siglo XXI sigue siendo tan necesaria.
Es un ejercicio para ver cómo ha operado la diferencia sexual para definir lugares y condiciones de los sujetos sociales, en este caso de las mujeres y en el mundo de la edición. Como decía, este trabajo tiene que ver con medios periódicos, que es una dimensión menos explorada en el campo de los estudios sobre la edición. Estos consideran el vasto terreno de lo impreso, que comprende una gran variedad de productos como libros, folletos, volantes y prensa, cada uno con sus propias características, y entre los que se ha privilegiado el estudio de estos últimos. En general, estos últimos han sido estudiados de manera general dentro de los estudios de la prensa, por lo tanto falta mucho por desentrañar sobre lo específico que es editar un medio periódico, y aún más inexplorada la acción de las mujeres en ello, partiendo porque ni siquiera las conocemos o muy poco. Entre los últimos avances en los estudios sobre editoras de prensa, se ha planteado que estas mujeres se dedicaron a la edición básicamente con dos objetivos. Por una parte, para influir en el campo cultural con proyectos específicos y como una actividad que les permitió la subsistencia y desempeñarse como profesionales de las letras. También que en la acción de editar habría una toma de decisión en los distintos niveles que posee una producción de una publicación. Ello implica la construcción de un lugar de poder dentro de un impreso, y este a su vez dentro de la jerarquía de objetos culturales en el campo. En el caso de las mujeres, esto lo realizan desde su condición de género sexual para lograr un objetivo como intelectuales. La revisión del panorama de editoras de prensa en Chile ha mostrado que existen diversos tipos de editoras, que en el caso de Eulogia Aravena es el de una editora de medios políticos. La construcción de esta biografía de esta editora fue un desafío mayor. El desvanecimiento de las huellas de su trabajo cotidiano, la inexistencia de archivos de empresas pequeñas y familiares que dependen de la memoria de herederos y herederas, y la vulnerabilidad de los documentos que pueden haber rescatado sus propias reflexiones en torno a su trabajo, son factores que dificultan el rescate de estos personajes. Pero además la misma característica de la labor de la edición, como una tarea invisible muchas veces en el impreso, ha hecho que tengamos estos retazos que requirieron de creatividad y mucho esfuerzo humano para conseguirlos. Así nos validamos de diversos tipos de fuentes de la época a través de un meticuloso trabajo de archivo que incluyó, la Biblioteca Nacional, la sección de prensa, donde pudimos encontrar 5 periódicos asociados a Eulogia Aravena. Estos fueron indizados a su vez para ver sus rastros en ellos. También parte del archivo de documentos de autoridades de la época se logró rescatar cartas enviadas por Eulogia a grandes personeros. Por otra parte, se logró reconstruir sus hechos vitales, o algunos de ellos, a través del archivo del Registro Civil de Santiago, el archivo histórico del Arzobispado. A partir de allí pudimos localizar un heredero, quien ya con muy avanzada edad y problemas de sordera nos respondió una entrevista con la que pudimos corroborar parte de los rastros biográficos encontrados, que van acá. Tenemos que Eulogia Aravena nació cerca del año 1871 en Santiago de Chile. Tenemos poca información sobre su infancia, pero se sabe que de niña vivió con unos tíos en Rancagua, una ciudad al sur de Santiago. Ahí recibió educación no formal. No obstante, en su familia estuvo rodeada por la cultura y las letras, nos dice el tío, nos dice el heredero. Por los tíos que la educaron, tuvo una afición a la literatura y a la música, y como una reacción contra la iglesia y esa necesidad de ayudar a la comunidad. Eulogia conoció a corta edad a quien sería su esposo, Rafael Rojas, que era de Rancagua. Él fue escribano y letrado, con mucho interés en la política.
fruto de la influencia familiar y la relación que estableció con personajes de la época. Rafael, nos cuenta este señor heredero, estuvo metido en la élite de Rancagua y fue el creador de periódicos de allá. Entonces, él fue un personaje que era muy intelectual, apañó mucho a mi bisabuela, la metió en esa sociedad para que ella aprendiera, porque tenían una diferencia muy grande. Mi bisabuelo tenía 33 y mi bisabuela 16 cuando se casaron. Entonces ella era una niñita, pero ella fue adquiriendo conocimientos por el marido y se fue metiendo en la sociedad. Esta diferencia de edad en una pareja de la época era un valor porque se esperaba que el varón modelara el carácter femenino de acuerdo a su conveniencia. Rafael Rojas fue un hombre culto que estaba dispuesto a educar a su esposa y fue, por lo tanto, determinante en este proceso de inserción en el espacio público de Eulogia. La introdujo a la élite intelectual a la que él pertenecía, aunque siempre siguiendo los patrones de género que implicaban una participación femenina desde los salones. La pareja tuvo 11 hijos, lo que implicaba una carga importante para Eulogia por el rol de madre que le correspondía según la convención social. Por lo tanto, aunque si bien estaba en un círculo social de intelectuales y privilegios excepcionales, su inserción en el espacio público fue a través de la prensa, no deja de ser una acción de fuga a este statu quo y el rol que debía cumplir como madre esposa. La pareja montó una imprenta familiar con la que desarrollaron proyectos políticos y comerciales. Hacían toda clase de trabajos tipográficos, nos cuenta este heredero. Estos servían como medio de trabajo aportando al sustento familiar. Hacían carteles, cintas, tarjetas, facturas, recibos, esquelas, invitaciones, circulares, etcétera, etcétera. La imprenta, nos cuenta este señor, fue cambiando de nombre. Están en la página del diario. Cuando lo entrevistamos empieza a buscar en sus archivos y nos dice que hay una caja donde se iban metiendo letras y letras. Después se pintaba a mano con tinta y tenía un torniquete que era una cosita chica. Esa era la imprenta. Y hoja por hoja se iban apretando. Ahí puede ver que también hacían tarjetas y avisos económicos. Con esta descripción de imprenta doméstica, no alcanzamos a vislumbrar la división de tareas de la empresa familiar, donde seguro Eulogia hizo más que ordenar los tipos. Por descripciones de otras experiencias en Chile, como la de Leonor Ursúa y de otros países, tenemos la certeza de que muchas mujeres se hicieron de estas prensas manuales para publicar sus periódicos. En este caso, además de los periódicos para el público general, hicieron como familia cuatro periódicos noticiosos que tenían contenido político también. En estos 4 periódicos se pierde el nombre de Eulogia como editora, pero sabemos que tuvo una posición como tal por reseñas como la de Figueroa en un diccionario biográfico chileno, y porque además sacó un periódico ella sola que se llama La Aurora Feminista en 1905. Las reseñas confirman que mientras Rafael estuvo vivo, la empresa fue manejada por ambos, aunque el nombre que figuraba en la dirección de los periódicos era el de él, y el de ella se identificaron solo sus iniciales en algunos textos que están en todos los números. Así, una vez viuda, su hijo, un médico, Alan Rojas, comenzó a figurar como el editor de las publicaciones del periódico y se sabe que la imprenta continuó funcionando en Rancagua gracias a la participación de sus nietos, una vez que ella se retiró de la vida activa. En ese traspaso del negocio es indudable la experiencia de Eulogia para formar a sus herederos en este mismo negocio. Tanto Eulogia como su esposo pertenecían al Frente Liberal, nos cuenta el heredero, que se llama don Sergio. Eran creyentes, pero ardientes partidarios de la separación del Estado de la Iglesia Católica.
Consideraban injusto el poder político al tener en sus manos el registro de nacimientos y de funciones que eran condición de sacramentos católicos. El heredero nos cuenta que era gente muy culta, tuvo una afición a la literatura, a la música, como esta reacción a la iglesia, y una vocación por ayudar a la comunidad. Eran masones y bomberos, eran liberales democráticos. El abuelo había fundado la primera compañía de bomberos de Rancagua y la abuela organizaba reuniones culturales para juntar plata para los bomberos. Y ella fundó la segunda compañía de bomberos de Rancagua y el tío Alan, o sea, el hijo, la tercera. Se decían masones, bomberos y liberal democráticos, balmacedistas. Eran comefrailes por razones políticas, buscaban el poder político que tenía la iglesia, pero eran creyentes. Lo que nos cuenta don Sergio. Eulogia es parte de este auge político-educativo con tinte liberal de fin del siglo XIX. Y esto lo hace Acción cuando en el 91 solicita al presidente José Manuel Balmaceda un puesto como preceptora en la escuela mixta número 2 de Rancagua. Sin embargo, con motivo de la fundación de la Escuela Superior de Mujeres de la misma ciudad, la nombran directora del establecimiento. Ella rechaza la designación en una carta, excusándose de que no tenía los méritos suficientes para un puesto de tanta responsabilidad. Ante la insistencia del gobierno, aceptó el cargo de preceptora en una escuela en Machalí, que es una localidad cerca de Rancagua, que es la ciudad principal. En esa función la encontró la Revolución del 91, donde perdieron los liberales. Y tuvo que abandonar la ciudad y fueron proscritos a la ciudad de Quillota, que es cerca de Valparaíso, donde a pesar de todo continuaron la empresa familiar con la imprenta y los periódicos políticos. A pesar de no tener esta educación formal, con la profesionalización a través de la docencia, que era una de las entradas que tenían las mujeres para ello en el siglo XIX. Esto le permitiría legitimar su acción como editora, ya que para ello tampoco existía un título y además el propio ejercicio del oficio implicaba la invisibilización de su acción. Los periódicos que inició con su marido eran proyectos de defensa de los ideales liberales, eran noticiosos pero con un montón de notas liberales, además, como le digo, de noticiosos. El primero de ellos, El Crepúsculo de 1893, después le cambiaron el nombre por El Patriota, dejando en claro la vocación de defender la causa de los caídos liberales en la Revolución del 91. En 1904, Eulogia firma con su nombre el periódico La Aurora Feminista, órgano defensor de los derechos de la mujer. Una vez que estuvieron proscritos en Quillota, sacaron el periódico La República, en el que continuaron desarrollando sus ideas liberales. Ese mismo año, el terremoto destruyó totalmente el taller y la casa familiar. En aquella ocasión, el derrumbe casi la deja sepultada entre los escombros, sin embargo, pudo salvarse. A partir de ese momento, Eulogia vive importantes problemas económicos y tuvieron que volver a Rancagua junto a la familia para seguir su itinerario con estas impresiones. Allí sacaron La Prensa a partir de 1911, el periódico La Prensa en 1911. Enviudó en el año 1926 cuando tenía 55 años. A partir de allí se trasladó a vivir con sus hijos hasta que murió a los 71 años. Fue enterrada en Rancagua con honores y desfiles desplegados por la comunidad, lo que nos habla de la excepcionalidad de su vida y trabajo, su compromiso político y vocación social. Así, la biografía de Eulogia Aravena muestra una negociación de los mandatos de género. Por una parte, sigue el camino de lo que debía ser una mujer de bien al casarse y ser madre. Y desde esa alianza desarrolla una carrera en el espacio público donde combina docencia, escritura y edición para instalar ideas que creía importante defender. Su vida nos muestra una producción que se registra en acciones
que dejaron una huella que no es evidente, para la que es necesario preguntar 2 veces a las fuentes y por sobre todo no descansar en que no hay textos firmados por ella. Considerando el gran volumen de prensa producido por la familia, el nombre completo de Eulogia aparece en La Aurora Feminista, este periódico feminista que sacó ella, y en una nota que anuncia los funerales de una de sus hijas. Esto nos permite ver los límites de esa norma de género, ya que en esta prensa que circula de manera general y donde ella tomaba decisiones editoriales, en tanto miembro de la empresa, solo se identificó con su nombre completo cuando habló en tanto madre-esposa. El resto de sus participaciones fueron con sus iniciales, algunas veces secundadas por el nombre del marido como forma de autorización o seudónimo, por ejemplo, Erasmo, Erasmo Milton o Albión. Con estos seudónimos firmó columnas de opinión noticiosas e incluso una sección de poesía. Esta norma de género se evidencia en un número en particular donde Eulogia firmó con sus iniciales completas un poema, ya en esta sección recreativa. No obstante, firmó solo como E en la crónica de la misma publicación, lo que nos hace pensar que su intención era disociar ambas expresiones para ocultar su identidad en aquel lugar en el que se cuestionaba la opinión pública de las mujeres. Y esto lo pudo tomar como editora del medio. Era una opinión bien ardorosa, dice, y además del mismo estado de sitio, no es para contener las conmociones internas en vez de promoverla. Véase una vez más quiénes son los que quieren la desunión y el desorden, y si la vox populi, voz de Dios, voz de paz, voz de tranquilidad, bueno, etcétera. Una opinión muy fuerte. Lamentablemente el espacio que tenemos acá es insuficiente para desarrollar el tipo de intervenciones que realizó en la defensa del liberalismo y como alguien que podríamos calificar como una feminista de la época, gracias a esta publicación de La Aurora Feminista. Sin embargo, la revisión de la biografía de Eulogia nos permite confirmar las hipótesis que plantean las complejidades de la edición marcada por el género, donde lo masculino es legítimo y autoriza la voz femenina, y que a pesar de ello, a pesar de esta autorización, se atenúa. Plantea ideas firmes, pero desde el resguardo del seudónimo y la edición, donde sus prácticas solo pueden ser confirmadas por el relato de otros que la vieron y que nos iluminaron para poder desentrañar esa acción en la maraña que quedó plasmada en el objeto editorial. Los diarios que firmó su esposo, la empresa que continuaron sus herederos y el periódico que registra en su título la palabra feminista. Muchas gracias.